¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí, muy buenas noches, es la segunda transmisión que hacemos esta noche y pues les voy a mostrar aquí cómo limpiar el audio de los videos que subimos, porque ya saben que primero hacemos una transmisión y luego ya subimos el resumen, o sea, con el audio ya limpio, con las partes que no son necesarias, los silencios incómodos, y les voy a mostrar cómo quitarle cualquier ruido al audio. Tampoco es para hacer milagros, porque me han enviado a mí videos de así como de iglesias o no sé, y quieren que se oiga de todo el ruido, es puro ruido lo que me envían y no se puede limpiar. Tampoco es para hacer milagros, pero sí es para que se oiga mucho mejor. Si el audio está mejor y se oye el ruido, por ejemplo, de un grillo que se está escuchando ahorita, no sé si lo oigan, pues ya con eso se lo quita el ruido de fondo. A veces hasta las motos las quita. Y bien, lo que vamos a usar es un video con el que transmitimos a su momento. Vendría siendo el código de barras, corrección de ventas. Este fue el que transmitimos ahorita. Si se dan cuenta, no sé si alcancen a escuchar el ruido ese del principio. Ese ruido se lo vamos a quitar. Entonces para ello vamos a usar una aplicación que se llama Audacity. Pues ya lo he mostrado anteriormente cómo se usa. Vamos a hacer quitarle el ruido y aparte también normalizarlo para que siempre se oiga al mismo volumen y meterle un compresor para que se oiga muy bien, casi como locutor. Nos vamos aquí, Audacity, y arrastramos el video. Va a empezar a cargarlo y bien, como si lo damos control y con el scroll del mouse, la bolita del mouse, lo podemos hacer más grande y más chico. Aquí en la gráfica de volada podemos ver que tiene ruido. De hecho llega aquí. Bien, para quitarle este ruido simplemente lo tenemos que seleccionar. Le damos efecto, reducción de ruido y obtener perfil de ruido. Esto ya vas a ver que esto es ruido. Ahora seleccionamos todo el audio y le damos otra vez reducción de ruido, noise reduction, y le damos OK. Y ahí va a tardar como 18 segundos. Realmente no tarda tanto, son 15 minutos. Entre más dura el audio, más tarda en limpiarlo. No va a quedar a la primera, así que es posible que le tengamos que dar varias pasadas. Ahí está, a ver, vamos a ver cómo quedó. Si se dan cuenta ya tiene un poquito menos, pero todavía tiene. O sea, esto se supone que lo debe tomar hasta lo más, o sea, debe estar hasta aquí. Bienvenidos a su canal otra vez. Entonces vamos a seleccionarlo otra vez, ahora este pedazo. Le damos otra vez reducción de ruido, obtener perfil de ruido. Seleccionamos todo, de reduction. Ok, vamos a esperar ahí. Mientras vamos a poner el chat de los comentarios, a ver si no hay ni un comentario hasta el momento. Como estamos iniciando apenas la transmisión, ya sé que no va a haber gente. Igual no iba a haber si pasa una hora. Bueno, hay días buenos, hay días malos, pero pues ahí estamos. Bien, vamos a ver qué tal quedó el audio. Y como pueden ver, apenitas suena. Ahora pues los clics se los voy a dejar ahí, muy apenitas se escucha. Vamos a darle otra pasada por si acaso. Le damos otra vez noise reduction, obtener perfil y le damos otra vez. Es así, ya si quieren tratar un audio que está de plano que quieren recuperar unas ¿cómo se dice? Una conversación, pues ya tienen que le tienen que dedicar más tiempo, subirle los graves y a todo eso. Y bien, ahí ya pues no metió mucho ruido. Vamos a ver si no maltrató a la voz. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal otra vez. Esperemos que estén muy bien. Y pues también las respiraciones las podemos quitar. Que estén muy bien. Por ejemplo eso. Entonces le damos también aquí el noise reduction, obtener perfil. Y otra vez a todo. Reducción de ruido. Y ok. Igual ahí va a tardar lo que tenga que tardar. Realmente pues no es tan lento. Eso fue la silla, Ok, ¿dónde me quedé? ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal otra vez. Esperemos que estén muy bien. Y si se dan cuenta, pues apenitas si se escucha. Se escucha
menos que hace un momento. Estén muy bien. Y pues no, pero eso ya se puede quitar ya también después. Para hacer el push, si se dan cuenta ahí se escucha el grillo. A lo mejor ustedes no lo pueden escuchar, pero yo lo alcanzo a escuchar porque tengo aquí unos audífonos. Entonces podemos quitar este grillo. Le damos, caray, que escucha y como que habló. A veces escucha como una voz, pero no me voy a meter mucho en eso porque yo no soy, ¿cómo se llama? Psicofónico, no me acuerdo cómo se llama. Los que encuentran psicofonías a través de los... que escuchan, bueno, las psicofonías, voces de gente muerta en los audios. Bueno, lo voy a quitar, no me voy a enfrescar mucho en eso porque si de por sí estoy medio loco, pues no voy a quedar más. Vamos a borrar esa voz que alguien nos quiso hablar. Vamos a quitarla y vamos a otra vez. A veces es el mismo estómago que hace esos ruidos, o son voces de otras casas que alcanza a escuchar el micrófono. Bueno, vamos a quitarlo. Bueno, lo vamos a dejar así. Y luego lo que sigue, vamos a normalizarlo. Vamos a meter aquí en normalizar y lo vamos a dejar así, para que quede todo con un mismo volumen. Vamos a ver si no se metió ruido, porque eso puede incrementarle el ruido también. Y no, ahí está bien. Está a 0. Esperemos que estén muy bien. Y pues nos reportamos. Y vamos a agregarle también aquí lo que viene siendo el Base Treble. Esto es para darle pues más bajeo o más graves y agudos. A mí me gusta dejarlo de esta forma, aunque le podemos ir cambiando aquí. Vamos a adelantarlo. Amigos, bienvenidos a su canal otra vez. Esperemos que estén muy bien. Lo pueden dejar al gusto. Y pues nos reportaron que en el sistema, ahí en Telegram, no está buscando por código al momento de filtrar las ventas. Por ejemplo, nos conectamos aquí a postcesarsystem.com.mx y nos vamos a administrar ventas y le vamos a aplicar. Y pues a mí así me gusta dejarlo. Lo pueden ustedes a su gusto para que se pueda ir ya como a ver si está todo bien. Iniciar PHP aquí. Se me hace muy luego sigue un compresor. Yo lo dejo siempre así, como está por default. Le doy OK. Va a tardar un momento también. Ese grillo pues no es del audio, es a tiempo real ahorita. OK, ahí está. Vamos a ver si nos metió ruido. Y al parecer no. System.com.mx y nos vamos a administrar ventas. Vamos a ir a CD, GitHub. Y bien, ya lo que sigue sería exportarlo. En esta ocasión siempre lo tenemos que exportar como WAP, ya que en MP3 pierde calidad. Y en este lo manda crudo. Tarda más. Perdón. De hecho aquí es necesario. Bueno, ahí está bien en 16. Aquí va a consumir más espacio, pero igual lo vamos a eliminar ya que hagamos el video. Le damos OK. Ahí lo está exportando como WAP, que pues es más pesado así el archivo, pero no pierde calidad. Y este lo generé yo en corrección ventas. Es el audio. Pesa pues 157 megabytes. El código que necesitamos es este. Si se dan cuenta, no mete ruido, se baja todo. Está bien, ahora pues ya lo que sigue sería unir el video con el audio. Para eso vamos a utilizar Kdenlive. Es el equivalente al... Bueno, ya ni sé cuál se usa en Windows, ya tengo rato sin usar Windows. Pero no recuerdo cuál era. Pero con esta se edita video ya de manera, pues, pudiera decirse que profesional. Pues con este lo edito yo. Y bien, vamos a pasar este audio de aquí, este video. Y si se dan cuenta, lo trae con todo y audio, con el ruido. Y este audio pues ya no trae el ruido que Sim lo marca aquí. Entonces vamos a desagrupar aquí y vamos a eliminar este audio y se lo vamos a pegar acá. Y ahí está. Le damos control A y le damos a agrupar otra vez. Y aquí ya podemos cortar y no mete ruido. Ya podemos cortar aquí y empezar ya a editar el video, quitarle las partes que... Control, a ver, aquí vamos a guardarlo como no guardar.
Es muy importante estar guardando cada rato con control S. Y ya vamos editando, le vamos quitando estas partes que no necesitamos. O sea, los silencios incómodos. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con así hasta que llegara a los 5 minutos. Y aquí pues lo que recomiendo yo es usar el teclado, no estar yéndose aquí para escoger las tijeras. O sea, quita mucho tiempo eso, es más ágil así usar el teclado. Por ejemplo, si ya no queremos usar si queremos usar, por ejemplo, nomás seleccionar es con la S. Y si no, es con la X. Si queremos cortar es con la X y ya pues lo vamos cortando así. Y así vamos cortando, ya llegamos a los 5 minutos. Por si se pasó, si se llegara a escuchar un grillo aquí, pues aquí mismo lo vamos a cortar. Y ya eliminamos lo que no necesitemos. Y eso ahorra minutos al espectador para que no esté tanto tiempo ahí. Por ejemplo aquí, mínimo le va a ahorrar un minuto. O medio minuto. Y también el video se hace menos pesado. Ya después se hace después de que se hace eso, de cortar los pedazos que no se ocupan, se vuelve a editar ya agregándole los efectos y todo eso. O sea, son 2 renderizaciones las que hago yo aquí normalmente. Así vamos pegando todo. Y así ya editamos 5 minutos de video. Y bien, bueno, hasta aquí la dejaríamos, amigos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Al parecer no. Y bien, un saludo a la gente de Twitch y de Facebook. Y nos vemos hasta el próximo video. Les dejo un abrazo y hasta la próxima.